¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 16ª clase virtual. Hoy es lunes 27 de abril del 2020. La escuela está abierta, los estudiantes y los docentes seguimos trabajando. Lo que está cerrado es el edificio, no confundir. Bien, hagan un comentario en este video con su número de matrícula entre las 8 y las 8:05. Se supone que si se suscribieron al canal ya no es necesario hacer la captura del comentario de su matrícula. Sin embargo, si no aparece el comentario, mejor hagan la captura. Parábola en segunda forma ordinaria. ¿Qué significa segunda forma ordinaria? Bueno, segunda forma ordinaria quiere decir que el vértice ahora está en cualquier punto del plano cartesiano con coordenadas alfa y beta. Y el eje de simetría es paralelo o coincidente con alguno de los ejes coordenados. Ya les había yo comentado que algunos autores las coordenadas del vértice, en lugar de que sean alfa y beta, prefieren ponerles h y k. No hay problema. Bien. Igual que en la primera forma ordinaria, la segunda forma ordinaria tiene 4 casos. Los casos se relacionan con la dirección hacia donde abren las ramas de la curva. Segunda forma ordinaria, primer caso, significa que la curva abre hacia la parte positiva del eje de las X. Visto de frente, abre hacia la derecha. El segundo caso es cuando la curva abre hacia la parte negativa del eje de las X. Viéndola de frente, abriría hacia la izquierda. El tercer caso se presenta cuando la curva abre hacia la parte positiva del eje de las Y, es decir, hacia arriba. Y el cuarto caso, si la curva abre sus brazos hacia el infierno, hacia la parte negativa del eje de las Y, hacia abajo. Entonces, aquí están unos dibujitos de la parábola en segunda forma ordinaria y sus 4 casos. Segunda forma ordinaria, vértice fuera del origen, aquí está el origen, vértice fuera del origen y el eje de simetría es paralelo al eje de las X y la curva abre hacia la parte positiva del eje de las X. Segunda forma ordinaria, segundo caso, el vértice está fuera del origen, el eje de simetría es paralelo al eje de las X y la curva abre hacia la parte negativa del eje de las X. Segunda forma ordinaria, tercer caso, el vértice está fuera del origen, el eje de simetría es paralelo o coincidente con el eje de las Y la curva abre hacia la parte positiva del eje de las Y, es decir, hacia arriba. Segunda forma ordinaria, cuarto caso, significa que el vértice está fuera del origen, que el eje de simetría es paralelo o coincidente al eje de las Y la curva abre hacia la parte negativa del eje de las Y, hacia abajo. Ecuación de la parábola segunda forma ordinaria, primer caso. Aquí hay un errorcito. Bien, el eje de simetría es paralelo, al eje de las X. Y la curva se extiende indefinidamente en dirección positiva del eje de las X. El vértice está fuera del origen en las coordenadas alfa, beta. El foco, a ver si lo podemos ubicar aquí,
el vértice, aquí está alfa. Aquí está beta. Entonces, aquí está la coordenada X del foco. Aquí está la coordenada X del foco. ¿Ok? Entonces, si aquí está la coordenada X del vértice, esta distancia es ρ. Y por lo tanto, el foco está en alfa más ρ, beta, la beta de aquí. ¿Sí? Ok. Entonces, si hacemos que M sea un punto fijo, un punto móvil, perdón, cualquiera de la que pertenece a la curva, entonces por definición de parábola, la distancia de M a F debe ser igual a la distancia de M a D. Estas serían las coordenadas de D. Sería alfa menos, alfa, que es este, perdón, alfa menos ρ. Este pedacito de aquí a aquí también es ρ, ¿verdad? Y de altura tendría y. ¿Sí? Sería esta la altura. Bueno, entonces las coordenadas de D son alfa menos ρ, y, y por lo tanto la distancia de D a M debe ser igual a la distancia de M a F. Aplicamos las fórmulas de distancia entre dos puntos, las desarrollamos, las igualamos, las elevamos al cuadrado para eliminar las raíces cuadradas, factorizamos y obtenemos como ecuación de la parábola en segunda forma ordinaria, primer caso, y menos beta al cuadrado es igual a 4ρ por x menos alfa. Intenten llegar ustedes a esta ecuación desarrollando esas tres ecuacioncitas que aparecen ahí. Muy bien. Entonces, siguiendo la lógica de este conjunto, tenemos que la segunda forma ordinaria, primer caso, tendría la ecuación y menos beta al cuadrado es igual a 4ρ por x menos alfa. La segunda forma ordinaria, segundo caso, sería y menos beta al cuadrado es igual a menos 4ρ por x menos alfa. Solo hay una diferencia de un signo. ρ siempre es positiva. Segunda forma ordinaria, tercer caso, quedaría x menos alfa al cuadrado es igual a 4ρ por y menos beta. Y segunda forma ordinaria, cuarto caso, x menos alfa al cuadrado sería igual a menos 4ρ por y menos beta. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo es agregar las coordenadas de el vértice ahora que no está en el origen. Si estuviera en el origen, tanto alfa como beta serían 0 y estas ecuaciones se reducen a las fórmulas de la primera forma ordinaria. ¿Ok? Entonces, cálculo de los principales elementos de una parábola. Segunda forma ordinaria, primer caso. Segunda forma ordinaria, primer caso, sería y menos beta al cuadrado es igual a 4ρ por x menos alfa. El vértice, ¿dónde está? El vértice, aquí está el vértice, está en alfa, beta.
La distancia focal o semiparámetro es esta distancia y equivale a ρ. El parámetro es la distancia entre el foco y la directriz, que es 2ρ. La ecuación del eje de simetría, vean, el eje de simetría es una recta horizontal paralela al eje de las X, ¿sí?, que se desplaza a la altura del vértice. La altura del vértice es beta. Entonces la ecuación del eje de simetría sería y igual a beta. Las coordenadas del foco, ya lo vimos, el foco está en alfa más ρ, beta. La directriz es una recta vertical, entonces no la podemos representar como y igual a mx más b, la tenemos que representar como x igual a este valor. ¿Y quién es este valor? Es alfa menos ρ. X igual a alfa menos ρ. El lado recto o el ancho focal es 4ρ. Simplemente es 4ρ. El dominio. El dominio. Hay en el eje de las X, en este caso, curva desde alfa hasta infinito, ¿sí? Atrás de alfa no hay curva en el eje de las X. Para el eje de las Y siempre hay curva, siempre se extienden las ramas, siempre van creciendo, entonces la imagen va desde menos infinito hasta más infinito. Segunda forma ordinaria, segundo caso. Bien, la ecuación lo único que cambia es en este signo menos. El vértice sigue estando en alfa, beta. La distancia focal o semiparámetro es ρ, es este pedacito. El parámetro es 2ρ. Ahora, esto es 2ρ, la distancia de F a D. La ecuación del eje de simetría, bueno, pues el eje de simetría sigue siendo una recta horizontal, paralela al eje de las X, por lo tanto es y igual a la altura que tenga el vértice, y igual a beta. Coordenadas del foco, en este caso el foco está en alfa menos ρ, beta, la altura de beta, ¿sí? La ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz también en este caso es una recta vertical, por lo tanto no se puede representar como y igual a mx más b y será este valor. Este valor x igual a este valor. Este valor sería alfa más ρ. Es alfa, que está aquí, más, se va hacia la derecha, ρ. ¿Ok? El ancho focal o lado recto es 4ρ. El dominio, en este caso, hay desde menos infinito hasta alfa y la imagen de menos infinito a infinito. Tercer caso, mi ecuación de la parábola favorita. Esta es mi ecuación favorita de la parábola. Bien, entonces tiene la forma x menos alfa al cuadrado es igual a 4ρ por y menos beta. El vértice sigue estando en alfa, beta. La distancia focal o semiparámetro pues es ρ. El parámetro es 2ρ, de aquí a aquí. La ecuación del eje de simetría. Ahora el eje de simetría es una recta vertical. Entonces x igual a alfa. ¿Sí? Este valor es alfa. Muy bien. Las coordenadas del foco. ¿Dónde está el foco? El foco está en alfa, beta más ρ. ¿Ok? La ecuación de la directriz. La directriz ahora es esta. Esta es ahora la directriz. Esta es una recta horizontal. ¿Sí? Entonces sería y igual a beta menos ρ. ¿Por qué? Porque aquí está beta menos ρ. El dominio de menos infinito a infinito y la imagen de beta a infinito. Bien, aquí están para el cuarto caso y con esto damos por terminada esta sesión.
Entonces, para recibir su hoja de asistencia y su tarea, ya saben, hay que enviar su fotografía de evidencia. Gracias, nos vemos mañana.